¿Cómo están, estimadas y estimados? El día de hoy vamos a analizar la suma de vectores. La definición es la suma de sus componentes rectangulares. Esta parte es esencial, ya que para realizar las operaciones de vectores es necesario que cada vector esté expresado en coordenadas rectangulares para hacer cualquier tipo de operación o a su vez en función de los vectores base. Gráficamente la suma o el resultado de la suma es la flecha que va del origen al punto extremo del último vector que genera un polígono cerrado, ¿no? La notación, tenemos que un vector R es igual al vector A más el vector B más el vector C. También tenemos que el vector R, el vector resultante, es igual a la suma de cada uno de estos vectores en sus componentes rectangulares, tanto en X como en Y. De aquí se deduce una fórmula netamente intuitiva, en donde el vector resultante es igual a la suma de sus componentes, tanto para las X como para las Y, respectivamente. Tenemos un ejemplo, cada uno de los vectores, el vector A, el vector B y el vector C. El vector A está en coordenadas rectangulares X y Y. El vector B está en función del módulo y la dirección. Como podemos observar, tenemos una dirección. Y el vector C está en función de los vectores base y J, ¿no? Para realizar esta operación de suma de vectores, es necesario que todos los vectores estén en sus componentes rectangulares. El vector A está, el vector C también está, se podría decir, y el vector B tendríamos que calcular las componentes rectangulares. Para eso, realizamos el cálculo de la componente B sub X y B sub Y. Aplicamos la fórmula. La componente en X de un vector es igual al módulo por el coseno de la dirección, y la componente en Y es igual al módulo por el seno de la dirección. Reemplazamos los valores respectivamente y tenemos el valor de la componente tanto en X como en Y para el vector B. ¿Sí? De allí podemos realizar los cálculos respectivos. A su vez, también realizando la secuencia de vectores, tendríamos que ubicar el vector A, luego el vector B y luego el vector C, dando como resultado, ¿sí? Un polígono cerrado. Tenemos el vector A, como podemos observar, hemos hecho la proyección del vector A, se mantiene, ese es el vector que va en el origen, se mantiene el vector A, ¿sí? El vector B se realiza la proyección con la opción equipolente, ¿no? Se realiza la opción con la herramienta equipolente. Luego tenemos el vector C, se realizó la proyección de forma paralela, y luego, para obtener el vector resultante, como dice la definición, desde el punto origen hasta el punto extremo del último vector, tenemos nuestro vector resultante, nuestro vector R, que es igual a 16,52 para X y 5,26 para Y. Podemos nosotros realizar las proyecciones respectivas y tenemos la coincidencia gráficamente, ¿no? De igual manera, en la parte superior tenemos el proceso si van variando las animaciones con la opción, la herramienta deslizante, ¿no? Se observa que puede ir cambiando los vectores y automáticamente esta herramienta nos permite obtener el resultado, ¿no? Es sencillo, fácil. Luego de indicar la suma de vectores de forma didáctica, de forma práctica, voy a proceder a realizar un
diseño similar al presentado. Abrimos una nueva ventana, ubicamos prácticamente 3 vectores, un vector V, ubicamos el parámetro B y A para X, B para Y, nos plantea ubicar deslizantes, los ponemos ahí, tenemos los deslizantes. A este vector lo podemos llamar A, vamos a llamarlo vector A, vector A. Listo, tenemos el vector A. ¿Ya? Igual podemos ubicar un diseño, podemos poner negrillo un poquito más grande al vector de la igual manera. Es importante en las operaciones de vectores que todos los vectores estén en coordenadas rectangulares. Aquí automáticamente lo podemos poner. Esto es igual, abro paréntesis y pongo la componente en X, que sería el número A. Puedo poner unidades, no hay problema también. Y aquí ubicamos el objeto B, que sería la componente en Y. Esta tiene una unidad de metro, puede ser. Listo, ¿no? Tenemos el vector A. Mire. Luego también tenemos otro vector. Un vector, llamémosle U. El vector U de parámetros C, D. Nos permite realizar deslizantes. Muy bien. Mire. Entonces podemos ubicarlo de esta manera. Tenemos otro vector, llamémosle un vector B. El vector B. Directamente vamos ubicando sus componentes rectangulares, que es muy sencillo, muy práctico. Siempre debemos tener en cuenta que debemos tener en componentes rectangulares. Si nos da un vector en coordenadas geográficas o vectores base o a su vez en coordenadas geográficas o polares, debemos siempre trasladar a coordenadas rectangulares, ¿no? Entonces ubicamos aquí el objeto, sería C para X, punto y coma, y para Y aquí sería D, ¿no? Listo, esto está en metros, muy bien, listo. Tenemos aquí que ubicar, pongamos un color, vamos a ponerle un verde, muy bien. Tenemos el vector B, también podemos poner un color, podemos hacer más grande la presentación, desplazamos, ¿sí? Mire, listo. Tenemos que ubicar también otro vector C, no pasa nada, ubicamos un vector W con parámetros F y G. Listo. El parámetro E no lo detecta GeoGebra, ya que es un número, ¿no? Listo. Entonces aquí igual modificamos, mira, ¿ya? Y podemos hacerlo hacia el lado negativo, ¿ya? Mira. Entonces aquí podemos reducir un poco el tamaño, ¿ya? Entonces a este lo vamos a pintar de un color azul. Lo vamos a llamar vector C. El vector C es igual, bien, por cuestión de tiempo todos los hemos puesto directamente en coordenadas rectangulares, pero no hay mayor situación, se lo puede plasmar en cada una de sus coordenadas, ¿no?
el parámetro f, que sería para x, y g, el objeto g, sería para y. Todo esto está en unidad de metros. Muy bien. Y tenemos nuestro vector c. Lo podemos pintar del mismo color. Aquí puedo pintar también acá el vector a. Todos están del mismo color. Y ahora necesito realizar la suma, ¿no? De igual manera puedo yo ubicar los deslizadores en la parte superior o a su vez en la parte inferior donde yo crea conveniente, ¿no? Ubicamos de cada uno de ellos, podemos darlo textura, color, tenemos de azul, muy bien, vamos para identificarlo, ¿no? El segundo sería de verde, muy bien, estamos un poquito dando el diseño, y el primero sería rojo, ¿no? Listo. Para realizar el polígono, ¿sí? El polígono cerrado, tendríamos que prácticamente ubicarnos en el primer vector. Para eso tendríamos que plantearnos la fórmula de la suma, o cómo está identificado, ¿no? La operación. En este caso puedo decir que un vector R es igual al vector A más el vector B más el vector C más del vector C mayúscula, ¿no? Entonces vamos a realizar esa operación, no hay ningún problema, se lo puede ubicar, vamos a hacerlo un poquito más grande, ¿no? Tenemos esa operación que realizar, por lo tanto el vector que va a iniciar sería A. Luego vamos a ubicar puntos en los objetos, en los vectores, sería puntos extremos, listo, para poder trasladar utilizando la opción equipolente. Muy bien, listo. ¿Ya? Entonces comenzamos, vamos al vector A, que sería el que inicia. Luego tenemos que trasladar, o la opción vector equipolente, el de color verde, el vector B, se traslada a la punta del vector A. Miren, ahí está, ¿no? Entonces con la opción equipolente pintamos igual de color verde, muy bien. Y ahora el de azul, vamos al vector C, la opción equipolente, no se olvide, y damos clic en el vector y clic en la cabeza del vector B de color verde, y tenemos ahí el último vector, y a su vez tenemos formado el polígono cerrado. Mire, tenemos formado el polígono. Las otras partes los otros vectores los puedo formar como línea más delgada, ¿sí? Más delgada, ¿ya? Listo. Y podemos trasladar sus vectores, mire. ¿Ya? Tenemos el vector A, B y C. ¿Cuál es el vector resultante? El vector resultante, por la definición, va desde el origen, desde el origen hasta la punta del último vector. Aquí está el vector resultante. Mire. El vector resultante, voy a poner de color negro. ¿Eh? Ahí está. Entonces aquí en la opción de GeoGebra me da prácticamente en coordenadas rectangulares. Mire, ¿eh? Se puede modificar. Si yo varío cada una de ellas, va cambiando, ¿no? Mire, va cambiando. Puedo cambiar, modificar cada uno de los vectores. Puedo mover, desplazar de un lugar a otro. Muy bien. ¿Sí? Entonces aquí tengo el polígono y el vector. Listo.
Entonces mire cómo se va desplazando los vectores. También puedo ubicar los nombres de los vectores para que se vaya desplazando según su movimiento. No hay ningún problema, ¿no? Con la opción posición, por ejemplo, vamos a clic derecho en el vector, en el texto del vector A, ubicamos posición, está en el punto A, me dice, en el punto A, listo. Lo muevo, voy al vector color verde, está en el punto A', ese es el que se va a ubicar en el A', y el de azul, el C, sería en el A2', ya, ahí está, ¿no? Y a su vez también puedo ubicar el vector resultante, el texto del vector resultante, que sería en la posición de A2', ¿no? Entonces, listo, para que se pueda ir desplazando. Ahí tenemos, y aquí tenemos el resultante. Entonces al momento de que se mueve, también se mueve su texto, ¿no? La opción es muy factible, muy adecuada utilizarla, la opción de posición, ¿no? Entonces mire, aquí podemos darle mediano para que esté todo acorde. Listo, entonces así ubicamos una suma de vectores. Numéricamente lo podemos ubicar de forma rectangular y a su vez también la podemos identificar en forma polar. Mire, entonces tenemos de forma rectangular y de forma polar cada uno de sus expresiones, ¿no? Entonces, mire, aquí la puedo cambiar en forma cartesiana o en forma polar, no hay ningún problema. ¿Ya? Listo. O a su vez también puedo escribir el resultado de esto, ¿no? El resultado de esto, hago clic aquí, dos líneas inclinadas, pongo vector resultante es igual, y ingreso el objeto que voy a sumar, que sería para las abscisas. Aquí tengo que poner un paréntesis, nos hemos olvidado, vamos a borrar, vamos a poner paréntesis. Muy bien, listo. Vamos con las abscisas. Para el vector A sería la abscisa A, y vamos a sumar a ese objeto, vamos a sumar el número, sería el número C, más el número F, y ahí ya tengo la componente en X. Y ahora la componente en Y de la resultante sería el objeto B, le sumo el objeto D más el objeto G, ahí tengo, ¿no? Y todo esto está en metros. Como podemos observar, prácticamente es la misma estructura que tenemos acá, ¿no? Es lo mismo, mire, ahí tenemos el mismo valor numérico, tenemos la misma cantidad, ¿no? Tanto para X como para Y. Mire, si va cambiando, tenemos la misma situación, los mismos valores, tanto en X como para Y. Entonces, de esta manera es como GeoGebra demuestra de forma gráfica, de forma analítica, el resultante de sumar dos o más vectores. De antemano, espero que el video haya sido de gran ayuda y les agradezco por su atención. Muchas gracias.